Me vienen muy pero que muy bien las declaraciones que realizó Ernesto Valverde en las últimas horas al respecto del más que posible fichaje por el Barça de Antoine Griezmann en los próximos meses o semanas. Dijo Valverde en estas declaraciones que, que no era un problema, ¿no? Ante los rumores que hay de que, claro, cómo iban a jugar ahora el Barça con Coutinho, con Dembélé, con Griezmann, con Suárez, con Messi, cómo iban a jugar todos esos jugadores juntos, ¿no? Y Valverde contestó pues que los grandes jugadores siempre se entienden, que siempre hay espacio para todos los grandes jugadores y todo esto que se suele comentar, ¿no? Ya en su momento a Guardiola en el Manchester City le escuchamos decir eso, o en el Bayern, no recuerdo exactamente dónde estaba cuando se hablaba de la posibilidad de que el Barça fichara a Neymar, teniendo en cuenta pues que era un futbolista muy anárquico. Y claro, este es uno de los tópicos que realmente hacen bastante daño. Hacen bastante daño. Yo entiendo, por supuesto, la postura de Ernesto Valverde y de Guardiola, que intentan pues no meterse en problemas con los dirigentes, que tienen pues que dar una imagen, porque claro, la profesión de entrenador es así, requiere de esto, ¿no? De intentar no ser muy polémico, porque a ver, ya no es solo la posición en la que te quedas respecto a tu club, sino que luego, si terminas saliendo de ese club, pues otros equipos puede que no te quieran contratar porque has sido polémico, porque, en fin, no tragas con determinadas situaciones. El problema es que muchos aficionados se creen este tipo de declaraciones, creen que lo dicen de verdad. Los Valverde, Guardiola y otros entrenadores que opinan esto que simplemente pues es pues decirlo políticamente correcto cuando luego, en base a hechos, se desmonta por sí solo lo que dicen. Y voy a coger ejemplos muy claros para, por ejemplo, Guardiola. Si es cierto que los grandes jugadores siempre se entienden y que deben jugar juntos y bla, 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 que nos explique Guardiola por qué echó a Ibrahimovic del Barça. ¿Por qué echó a Ibrahimovic del Barça? Oye, que los grandes jugadores siempre se entienden bien. Mantén a Ibrahimovic en el Barça. ¿Por qué echaste a Samuel Eto'o y a Ronaldinho y a Deco? Si los grandes jugadores siempre se entienden. Pues resulta que decidió sacarlos del equipo. Y además, de manera prioritaria, como una orden a la directiva, pues muy prioritaria porque no contaba con ellos y sabía que iban a traer problemas si continuaban en el Barça. Por su ego, por su actitud de querer siempre ser titulares, en fin, por muchas cuestiones. Y en el Barça de Valverde, tenemos un ejemplo todavía más claro y más reciente. Si también se entienden los grandes jugadores, los grandes futbolistas, y no hay problema alguno, ¿qué hacía Dembélé suplente en Roma? ¿Qué hacía Sergi Roberto jugando por delante de Dembélé en ese partido tan decisivo? A ver si va a ser que no es cierto lo que estamos comentando y que pues en el equipo hay las posiciones que hay las necesidades tácticas que hay y que nos traigan determinados tipos de futbolistas no solo es que no sea un problema, sino que puede terminar destrozando todo un equipo. Porque un jugador de esas características, un futbolista importante, importante mediáticamente, importante por lo que es, porque él se siente importante, pues te puede destrozar el vestuario. Te puede generar debates internos, debates también a nivel de entorno, que son un problema y que terminan siendo un problema para todos, para la plantilla, para el vestuario y para el propio entrenador. Creo que con estos sencillos ejemplos queda muy claro que los entrenadores, pues algo que ya comentaré en próximos vídeos de manera un poco más profunda, pues los entrenadores hacen este tipo de declaraciones por necesidad, no porque realmente crean en lo que dicen, es decir, tienen que ser políticamente correctos y esto es como el tema del arbitraje. Bueno, yo no opino porque no me quiero meter en líos, yo no opino de esto porque no me quiero meter en líos con la directiva, dirección deportiva, etcétera, etcétera. Pero como barcelonista, y es el tema del que vengo hablando, de quién manda, Ernesto Valverde, Robert, Pep Segura, ahora, la directiva del Barça, quién está haciendo los fichajes, quién hace las altas, quién hace las bajas, es un tema importantísimo, tremendamente trascendental, y viendo las declaraciones de Ernesto Valverde, pues lo que vemos es que va a tragar con lo que le echen. Si le dicen plantilla de 30 jugadores, pues 30 jugadores. Comentó también que le gustaría una plantilla entre 20 y 22 jugadores. No me lo creo. No me lo creo. El Barça campeón del triplete con Guardiola y con Luis Enrique era una plantilla de unos 17 jugadores más cantera. 16-17 más cantera. Quiero pensar que esos 20-22 que él dice es pues precisamente eso, 16-17 más cantera. Pero me da la sensación de que aquí ya empezamos a tragar con lo que nos echen, ¿no? A plantillas de, pues, cada vez menos canteranos, plantillas donde hay jugadores en las gradas que pueden generar problemas. Y, por supuesto, respecto al vídeo que hice ayer sobre que el Barça es el equipo que más paga,
efectivamente es un tema amplio de realizar y de reflexionar, en el que había que tocar, por supuesto, otros temas, como muy bien mencionasteis varios de vosotros, como son los ingresos por derechos de imagen, que en el Barça se van efectivamente el 100% los jugadores, mientras que en el Real Madrid no es así, lo cual hace todavía más escandaloso lo que está pagando el Barça, y al mismo tiempo, por supuesto, la enorme profundidad de plantilla que tiene el Barça, ya que perfectamente esta temporada se podría haber prescindido de entre 3 y 5 jugadores como mínimo, entre 3 y 5 jugadores. Y lejos de prescindir de ellos, pues por lo que se ve, estamos pensando en la próxima temporada en mantener más o menos la misma profundidad de plantilla, dejando a la cantera pues muy limitada. Se comenta ahora que sí, que Aleñá va a subir y que quizás Oriol Busquets. ¿Qué pasa con Marc Cucurella? ¿Por qué no? Yo escucho que Lucas Digne, que pues sí, posiblemente sea traspasado, y que se pretende fichar a jugadores que pues realmente no son mejores que Cucurella, es que no lo son. Y luego sabemos también que está ahí Juan Miranda, que es un chico de 18 años, que puede ser un lateral importante en los próximos años y al que hay que hacerle espacio para dentro de 1, 2, 3 temporadas. ¿Por qué no se prueba con Jordi Alba permaneciendo, que da la sensación de que va a estar muchos años, y con Cucurella probando a ver si da el nivel, y luego pues si no da el nivel pues se da ya entrada a Juan Miranda poco a poco con los jugadores de casa, en vez de ir a por fichajes pues de un nivel medio que al final pues es que no son mejores. Es como, con todo el respeto para Lucas Digne, pero realmente yo no le veo mucho mejor que Cucurella, o sea, sinceramente, ¿no? Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero a mí me parece un muy buen futbolista Cucurella, y que para jugar la cantidad de minutos que ha jugado Digne, pues puede perfectamente ocupar plaza en el primer equipo. Claro, es mi opinión, y luego tendrá que decidir Ernesto Valverde, pero la sensación pues es que la cantera aquí solo va a contar en casos muy, muy excepcionales. En vez de ser la norma, pues pasa a ser casos excepcionales donde, pues sí, parece aquí un fenómeno y tal, pero eso sí, va a pasar al primer equipo, como por ejemplo Aleñá, y pasará, veremos con cuántos centrocampistas. Vamos a ver cuántos centrocampistas va a tener el Barça la próxima temporada, porque si vuelve a tener, vamos a poner un 4-3-3 con 2 posiciones de interior y 4 o 5 jugadores por delante de Aleñá, pues ya me diréis que va a pintar ahí Aleñá, o sea, si no va a jugar prácticamente nada. Sería otro caso de Rafinha, que ahora mismo está destacando en el Inter, un Inter que a todo esto pues, ya parece muy difícil que pueda clasificarse para la Champions. De hecho, si hoy puntúa la Roma y gana la Lazio, se acabó, ya se acabarán sus opciones de ir a la Champions, pero volvió a marcar Rafinha en la derrota 1-2 contra Sassuolo. Y el Inter sí le está dando la continuidad que él necesita, y por eso seguramente él se quiera quedar allí, porque ve la oportunidad de ser un jugador importante, de ser un jugador que está jugando en su zona de acción y que puede pues crecer como futbolista, a diferencia en el Barça, donde parece que las oportunidades aquí pues van a ser muy remotas. En fin, que la sensación es que Valverde pues va a ceder en este sentido, y que va pues permitir que le hagan la plantilla. Las altas parece bastante evidente que no las hace, las bajas tampoco, la longitud de la plantilla tampoco. Y por eso pues acabamos viendo esto, ¿no? De sí, todos los jugadores, los grandes jugadores juegan bien juntos y tal, estos brindis al sol, que luego pues son completamente falsos y se desmontan pues como eso, ¿no? Si realmente fuera cierto, Dembélé hubiera jugado en Roma, si realmente fuera cierto, el Barça no hubiera sacado a Samuel Eto'o, Ibrahimovic no hubiera salido del Barça tampoco, etcétera, 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 etcétera. O por ejemplo ahora Zidane con Gareth Bale en el Real Madrid, ¿no? O sea, que ahora ya se está hablando de que, claro, Gareth Bale viene con grandes golazos que ha marcado contra el Barça, contra el Celta y tal, y pues va a jugar esa final, no va a jugar, a lo mejor se le enfada a Isco, a lo mejor se enfada a Bale, a lo mejor se enfada el otro. Eso de todos los grandes jugadores, pues no. Pues no es real, no es cierto lo que se está diciendo, y lo único que se busca con esto es pues intentar justificar el tragar con determinadas altas y bajas, que luego eso termina perjudicando al club, porque se va diciendo por ahí que estamos siguiendo el modelo de Cruyff, y este no es el modelo de Cruyff, jamás ha sido el modelo de Cruyff. El modelo de Cruyff manda el entrenador, y las altas las hace el entrenador, y las bajas las hace el entrenador, y la última palabra la tiene el entrenador, y aquí nada más lejos de la realidad. Aquí es un mandado que parece que va a aceptar, y que le toca más bien aceptar, y lo digo esto con todo el respeto hacia Ernesto Valverde, porque no es culpa suya, pero es la sensación que da, que es un mandado que va a tragar con todo lo que los de arriba digan, y eso no es el modelo deportivo cruyffista y del Barça.
Valverde llegó aquí con Neymar, Suárez, Messi, le quitaron a Neymar, tuvo que readaptarse, se readaptó de manera maravillosa con el 4-4-2 muy sólido, luego le trajeron a Dembélé, Coutinho, que dudo mucho que los haya fichado él, se volvió a readaptar, ahora parece que va a cambiar al 4-3-3 y va a cambiar al 4-3-3 seguramente por Griezmann. Vamos a ver qué sucede con todos esos futbolistas, con todo ese material que va a tener Valverde, Suárez, Griezmann, Messi, Dembélé, Coutinho, que es ultra ofensivo y evidentemente a alguien le va a tocar quedarse en el banquillo bastantes minutos y veremos qué situaciones se generan. Luego se le echará la culpa a Valverde de esto, de no saber gestionar un plantillón, etc. Sí, hoy es cuando hay que decirlo, hoy es cuando hay que advertirlo. Son plantillas que a nivel de confección no parecen ni remotamente lo mejor. Y baste recordar, por último, que con Guardiola en el triplete la delantera era fija. Messi, Eto'o, Henry. Y en el triplete de Luis Enrique la delantera era fija. Messi, Suárez, Neymar. Y ahora de repente pues nos dedicamos a coleccionar estrellas. Y eso, repito, no es culpa de Ernesto Valverde. O puede serlo por aceptarlo. Pero claro, ¿qué alternativa le queda a Ernesto Valverde? Decir, pues me voy, pues ya no entreno. Y le harían quedar como un loco por esto. ¿Cómo se puede rechazar a estas estrellas, a estos jugadores? Sentaría mal a su reputación, la gente, pues eso, los medios de comunicación se encargarían de hacer ver que es un chalao, y el problema es que Ernesto Valverde, pues en este momento es un mandado que poco puede hacer, más que las declaraciones esas que hizo, que como digo son falsas, o sea, son completamente falsas, políticamente correctas, es una mentira hacia los aficionados, y quería dejarlo claro con este vídeo. En fin, ahí tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión, yo lo dejo aquí, nos vemos por supuesto en próximos vídeos, un saludo.